Howard Pittman fue oficial de policía, pastor, maestro y también trabajó en el cuidado y tratamiento de niños que sufrieron abusos. Falleció en 2019, pero lo que les voy a contar sucedió el 3 de agosto de 1979. Estaba involucrado en una campaña política, postulándome para el puesto de alguacil. Había alrededor de 7 candidatos en la contienda, y las elecciones primarias estaban programadas para el 7 de agosto de ese año. El primer día de agosto, hicimos una encuesta informal y, de acuerdo con los resultados, yo era uno de los favoritos para ganar. Había un banco muy influyente en la comunidad, especialmente en la escena política, y mi sobrina, que trabajaba allí, pudo organizar una reunión con el presidente y algunos miembros de la junta directiva para tratar de conseguir apoyo para mi campaña. Esa mañana, me desperté sin sentir nada inusual. No estaba enferma, solo un poco cansada por los problemas de sueño que siempre me habían acompañado. Desayuné y me fui a la ciudad, donde cumplí con mi horario. Cuando llegué al banco, mi sobrina me vio entrar por la ventana de vidrio. Me bajé del coche, crucé la calle y ella vino a recibirme a la puerta. Otras personas también se acercaron a saludarme con apretones de manos. Sin embargo, tan pronto como entré al banco, algo sucedió. Sentí que mis fuerzas desaparecían y caí de rodillas. Mi sobrina me abrazó y me preguntó qué estaba pasando, y todo lo que pude responder fue: no sé, perdí la fuerza de repente. Algo anda mal conmigo. Decidí que lo mejor sería cancelar la reunión e irme a casa. Me di la vuelta, volví al coche y, en el momento en que me senté, me invadió un dolor intenso, como si consumiera todo mi cuerpo. Lo único en lo que podía pensar en ese momento era en volver a casa. Estaba a menos de 1 kilómetro del hospital, pero en lugar de ir allí, encendí el coche y volví directamente a mi casa, que estaba a unos 18 km del banco. A mitad de camino, sucedió algo terrible. De repente, dejé de respirar. Era como si mi ropa me estuviera asfixiando. Sentí como si me estuvieran estrangulando. Detuve el auto en medio de una autopista muy transitada, desesperado, y comencé a tratar de arrancarme la ropa, pensando que me ayudaría a respirar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había entrado en pánico. Respiré hondo y, a pesar de la dificultad, logré recuperar algo de aire. Sabía que me estaba debilitando. Era evidente que estaba perdiendo mucha sangre, incluso sin entender de dónde venía esta hemorragia. Logré arrancar el auto nuevamente y continué el viaje hasta mi casa. Cuando finalmente llegué, no había nadie allí. Mi esposa no estaba. Los niños ya habían ido a la escuela. Me costó salir del coche. Sinceramente, no tengo ni idea de cuánto tiempo me llevó conseguirlo. De alguna manera, me arrastré a la casa y caí al suelo, exhausto. Poco tiempo después, llegó mi esposa. Tan pronto como me vio, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Sin perder tiempo, me ayudó a volver al coche y me llevó de vuelta a la ciudad, el mismo lugar del que acababa de salir. Tan pronto como llegamos a la clínica familiar, afortunadamente, uno de los médicos estaba estacionado justo frente a nosotros. Mi esposa corrió, abrió la puerta del auto y trató de sacarme. Pero en ese momento, estaba tan débil que ni siquiera podía levantar la mano. Había perdido tanta sangre que cuando ella trató de ayudarme, me desplomé en el suelo. Caí del coche de bruces, sin fuerzas para agarrarme. El médico que estaba en el estacionamiento se bajó del auto y corrió a ayudarme. Rápidamente se dio cuenta de que estaba en estado de shock, pero todavía no tenía idea de lo que realmente me había sucedido. Más tarde, me lo explicaron. El problema estaba en una arteria principal que atraviesa la parte posterior del estómago. Allí se había formado una úlcera silenciosa, llamada así porque no mostraba signos ni síntomas. Erosionó lentamente la pared de la arteria, y lo que siguió fue una hinchazón, conocida como aneurisma. Este aneurisma creció hasta el punto en que la pared de la arteria se volvió tan delgada que no podía soportarlo más. Cuando llegué a la puerta del banco ese día, fue el momento exacto en que la arteria reventó, como si alguien hubiera reventado un globo. Esto me provocó una hemorragia interna masiva, lo que me puso en esa situación crítica. El médico actuó rápidamente, llamó a una ambulancia y me llevó de urgencia de la clínica familiar al hospital local. Permanecí allí toda la noche, monitoreado, hasta la mañana siguiente.
Cuando llegó mi médico, fue directo al grano. Tenemos que sacarlo de aquí. Se necesita más equipo, un equipo técnico más cualificado, y tenemos que hacerlo rápido. Decidieron trasladarme al Centro Médico Regional en Jackson, Mississippi. Me subieron a una ambulancia y dejaron que mi esposa viniera. Me asignaron un paramédico para que me acompañara durante el viaje. Sin embargo, unos 30 km antes de que llegáramos al hospital, perdí el conocimiento. Fue entonces cuando todo cambió. Entré en un lugar que solo puedo describir como un mundo de completa oscuridad. No hay palabras en el vocabulario humano que puedan expresar cuán profunda y densa era esa oscuridad. Cuando me desmayé, fui tragada por esta oscuridad, sintiéndome completamente abandonada y sola. Era la primera vez que experimentaba una sensación de aislamiento tan profunda. La oscuridad era total, sin ningún signo de luz, hasta que de repente algo emergió de lo alto de esa oscuridad. Era como una cinta, que giraba a medida que bajaba. ¿Te acuerdas de esos desfiles de confeti en Nueva York, donde tiran los papeles por la ventana y caen dando vueltas? Así es exactamente como parecía. Una sola cinta, girando en espiral hasta que se detuvo justo frente a mí. Lo más extraño es que, a pesar de estar envuelto en una oscuridad total, pude verlo con claridad. No puedo explicar cómo, pero vi que la cinta, incluso sin luz, se deslizaba hacia mis ojos. Se movió 3 veces delante de mí, y cada vez que giraba, leía claramente un versículo de la Biblia. Hebreos 9:27. Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez, y después de eso viene el juicio. 3 veces, esa cinta giraba, y 3 veces leí el mismo mensaje. En ese momento, me di cuenta de que esta era la forma en que Dios me revelaba, de una manera sobrenatural, que mi tiempo había llegado. Mi tiempo para morir estaba establecido. Todos sabemos que un día moriremos, pero como seres humanos, empujamos esta idea al fondo de nuestra mente, nos enfrentamos a ella subconscientemente. Vemos la muerte como algo que le sucede a los demás y seguimos con nuestras vidas, evitando pensar en ello. Pero en ese momento me di cuenta de que no era con los otros, era conmigo. Y cuando eso sucede, la perspectiva cambia por completo. No quería morir. Ese día se había ido de casa para ganar unas elecciones, no para enfrentarse a la muerte. Para mí, morir sería una derrota total. Así que hice una oración corta, sencilla, pero muy sincera. Le pedí a Dios que no me llevara en ese momento. Le pedí a Dios que prolongara mi vida. Él sabía que tenía precedentes en su palabra para esto, como el caso del rey Ezequías, cuya vida se extendió por 15 años. Tenía esta historia en mente cuando hice mi oración, rogándole que me diera más tiempo en este mundo. Fue entonces cuando experimenté algo verdaderamente sobrenatural. De esa vasta extensión de profunda oscuridad, surgió la voz más hermosa que jamás haya escuchado en toda mi vida. No hay música en la tierra que se compare con ese sonido. La voz me dijo: detente, no sufras más. Paz, reposo, seguridad, todo lo que siempre has querido. Simplemente no respires. Me costaba respirar en ese momento. Cada respiración era una batalla. Respirar requería toda la fuerza que tenía. Y ahora, esa voz me decía que parara, que no respirara más. Mi espíritu comenzó a reconocer lo que estaba sucediendo y me dijo: escucha, es Dios hablando. Es Dios hablando. Quería creer, quería escuchar, pero de repente, un pensamiento claro me golpeó. Solo le pedí a Dios que prolongara mi vida. Si dejo de respirar ahora, moriré. Entonces grité dentro de mí: no. ¿Qué estoy haciendo? Solo le pedí a Dios más tiempo. Si dejo de respirar, me voy a morir. Tú no eres Dios. Con esta declaración, lo que parecía ser una fuerza maligna huyó. Era el mismo Satanás tratando de engañarme. Me prometió seguridad. Usó la palabra seguridad de una manera manipuladora, tratando de hacerme creer que podía dejar de luchar y encontrar la paz. Me recordó lo que muchos me han enseñado acerca de la seguridad eterna, acerca de cómo una vez salvo, siempre se salva. Él distorsionó esta verdad, tratando de convencerme de que dejara de respirar. Allí, en la puerta del Valle de la Muerte, el diablo me mintió. Trató de engañarme para que pensara que yo era Dios. No podía matarme directamente, así que necesitaba que me quitara la vida,
que dejara de luchar. Fue en ese momento que me di cuenta de la grandeza de esta batalla espiritual. Es importante reconocer el espíritu que les habla, porque todos nosotros, un día, pasaremos por un lugar que yo llamo el velo. Este velo no pertenece al mundo físico, ni al mundo espiritual. Él es la puerta que separa los dos mundos, y todos tendremos que atravesarla. Los cristianos a menudo llaman a este cruce cruzar el Jordán, el momento en que dejamos esta vida para entrar en la vida venidera. Una vez que cruzas el velo, la carne y la sangre ya no pueden seguirte. En ese momento, los ángeles sacaron mi espíritu de mi cuerpo, y así fue como pasamos de la oscuridad a la luz, cruzando el velo. Cuando llegué al otro lado, lo primero que me mostraron fue un versículo de la Escritura, pero de una manera visual, como si fuera una obra de teatro. Era Efesios 6 y 12. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y entonces vi una escena que representaba este versículo. Parecía una sala de guerra, con una larga mesa alrededor de la cual se sentaban varios seres, presidida por el mismísimo diablo. Estos seres eran príncipes, cada uno responsable de uno de los principados del mundo. Allí, pude entender que el reino de las tinieblas está extremadamente organizado. Satanás no hace nada sin un plan. Lo planifica todo meticulosamente. Divide el mundo en territorios, y sobre cada territorio coloca a un príncipe demoníaco. Estos príncipes tienen a su disposición una serie de espíritus demoníacos necesarios para llevar a cabo el plan de guerra espiritual para esa área. En lugares donde no hay grandes amenazas para su reino, un solo príncipe puede controlar todo un continente. Todo allí está fríamente calculado para mantener el control y la influencia sobre el mundo físico. Esta visión me hizo entender cómo las fuerzas de las tinieblas operan estratégicamente, utilizando principados y poderes para tratar de derrotarnos espiritualmente. En ese momento, me di cuenta de la complejidad de la guerra espiritual. Satanás no solo se ocupa de los territorios, sino que controla múltiples principados, especialmente en América, donde hay muchas amenazas a su reino. Dependiendo de la amenaza, incluso un individuo puede atraer la atención de uno de estos principados. Mientras observaba esta escena, me permitieron ver parte de un plan que me sacudió hasta la médula. Era algo que yo ya conocía y llamaba un esqueleto, un contorno idéntico a lo que Juan describió en el capítulo 13 de Apocalipsis, comenzando en el versículo 7. Ese versículo dice: «Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos, y se le dio potestad sobre toda tribu, lengua y nación. Y adorarán a ella todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. El que tenga oídos, que oiga». Lo que vi fue el plan maestro para capturar el mundo y la iglesia, y eso me sacudió hasta la médula. Este plan implicaba algo que ahora veo muy claramente: la religión del algodón de azúcar, una falsa doctrina que se extendió como un incendio forestal. Pablo ya había advertido acerca de esto, llamándolo doctrinas de demonios. Hoy en día, estas doctrinas se están infiltrando en muchas iglesias, y la realidad es que Satanás ha logrado capturar una porción significativa de la iglesia. Hizo exactamente lo que dijo que haría. Lo primero que vi fue este boceto y me sentí débil. Yo, como bautista del sur, nunca había estado bien preparado para la guerra espiritual. Nuestra denominación no hablaba mucho de ello, y en toda mi vida solo había escuchado un sermón que mencionaba al diablo, y eso fue cuando tenía solo 12 años. Esto me aterrorizó, porque me di cuenta de lo poco preparado que estaba para enfrentar esta batalla. Incluso en el seminario, nunca se mencionaba al diablo. La ausencia de esta enseñanza me dejó vulnerable y sin preparación para entender la gravedad de la lucha espiritual que estaba ocurriendo a mi alrededor. Satanás, en su astucia, logró alejar a 1/3 de los ángeles del cielo para que lo siguieran en su rebelión. Esto revela lo engañoso y persuasivo que es. En 2 Corintios 4:4 se dice que Él es el Dios de este mundo, y este término no es un nombre, sino más bien un título. La palabra griega theos, de la que deriva, tiene el significado de gobernante o magistrado. Un magistrado es alguien con la autoridad legal para controlar la conducta de aquellos bajo su jurisdicción. Por lo tanto, Satanás,
como el Dios de este mundo, tiene cierta autoridad en este mundo temporal. Dios me permitió ver a este Dios de este mundo en acción, y Él realmente ejerce poder. Muchas de las personas que están bajo su influencia ni siquiera se dan cuenta. Los seres más poderosos bajo su autoridad son príncipes, que en realidad eran ángeles que cayeron con Él. Curiosamente, algunos ángeles tienen diferentes formas, como animales o pájaros, algo descrito en la Biblia. Los ángeles de la guarda, por otro lado, se parecen a los humanos, por lo que Hebreos nos aconseja tratar a los extraños con cuidado, ya que podemos estar tratando con ángeles sin saberlo. Cuando estaba en mi punto más vulnerable, me encontré de pie ante Dios, abogando por mi causa. Había sido oficial de policía y había ayudado a muchos niños maltratados, y me preguntaba si Dios me permitiría seguir viviendo. Sabía que mi espíritu había cruzado el velo, y como la carne y la sangre no pueden pasar a través de él, la única manera de volver a la vida sería si Dios lo quería. No dejaba de preguntarle al ángel si todavía había tiempo, porque a pesar de todo lo que estaba presenciando, seguía pegada a mi vida física, a este viejo pedazo de barro, como solía pensar. Me llevaron a las puertas del tercer cielo, pero no me dejaron entrar. El ángel me dijo que ya había visto a 50 santos a los que se les permitía pasar por las puertas del cielo, pero que, para mí, no se me permitiría. Llegué a la puerta y un ángel me advirtió: si entras, no puedes salir. Tendrás que quedarte hasta que él te traiga de vuelta. Esa advertencia me hizo reflexionar. Le pregunté al ángel: entonces, si no puedo salir, ¿eso significa que mi vida física ha terminado? El ángel respondió: todavía puedes pedírselo, pero tendrás que hacerlo fuera de la puerta. Así que, aunque no podía ver a Dios, comencé a suplicar y a presentar mi caso, esperando una respuesta. En el silencio que siguió, seguí enumerando todas mis buenas obras, recordando todas las cosas que pensaba que habían sido servicios dedicados a Él. Me basaba en mis acciones, pensando que podían garantizar mi salvación. Terminé de hablar, y finalmente respondió. La voz que escuché no era suave ni acogedora como la que Satanás había usado. Era una voz poderosa, como un trueno. Él dijo: tu fe está muerta, tus obras son en vano. La vida que has vivido y que ahora me ofreces como una vida de servicio cristiano es una abominación que he rechazado. Fariseo, ¿qué te hizo pensar que yo aceptaría eso de un cristiano? De hecho, millones de personas están viviendo el mismo tipo de vida que tú viviste, y todos están en riesgo de mi ira eterna. Esas palabras me golpearon como un golpe. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Toda mi vida, todos mis esfuerzos y acciones, que pensaba que eran suficientes, estaban siendo rechazados. Me llamaban fariseo, alguien a quien le importaban más las apariencias y las reglas que la verdadera fe y devoción. Las palabras de Dios fueron un duro despertar al hecho de que las obras por sí solas no son suficientes, y que una vida sin verdadera fe corre el riesgo de enfrentar consecuencias eternas. Me quedé en shock cuando él dijo eso. Yo soy un predicador, un maestro, y le acabo de contar todas mis buenas obras, todo lo que he hecho en su nombre. Así que le dije: no, Señor, espera. El Señor no es entendimiento. Y él respondió implacablemente: no me has hecho estas buenas obras. Los hiciste para un Dios falso. Estaba confundido e insistí: pero Señor, he trabajado para ti, te he llamado Señor todos los días. Y él dijo: sí, me has llamado Señor, pero nunca me has hecho el Señor de tu vida. Me diste el título, pero nunca me ascendiste a gobernante de tu existencia. Eso me cayó como un rayo. Había llamado Señor a Dios, pero no lo había puesto a cargo de mi vida. Seguía tratando de argumentar: pero Señor, te estaba sirviendo. Y él respondió: no, no lo estabas. Has servido a un Dios falso. En ese momento, toda la verdad se me reveló. Sabía que todo lo que estaba diciendo era verdad. Y si en ese momento él hubiera decidido arrojarme al infierno, habría tenido que estar de acuerdo y decir amén. Estaba completamente inmovilizado, tendido boca abajo en el suelo, en espíritu, incapaz de moverme. Entonces vinieron los ángeles, me levantaron y me dieron un momento para recuperar la compostura. Me trajeron de vuelta y me dejaron mendigar por segunda vez. Esta vez,
Ni siquiera pude abrir la boca. Fue entonces cuando comenzó a hablarme de una manera más compasiva. Mientras hablaba, de repente, me di cuenta de algo. Oye, este es mi padre. Le hice daño. Por primera vez, me di cuenta de que el Dios que creó todo el universo estaba sufriendo por mí, una criatura pequeña e insignificante. Le hice daño. En ese momento, nada más importaba. Ya no pedí por mi vida, ni mendijé nada. Cuando mi vida física dejó de ser de valor para mí, fue entonces cuando Él me la devolvió, y me envió de regreso para cumplir lo que Él quería que hiciera. Gracias por ver hasta aquí. ¿Te ha gustado el vídeo? En la pantalla hay algunas recomendaciones de vídeos que seguramente te encantarán. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar el like. Nos vemos en el próximo vídeo.